Bienvenidos, estimados estudiantes, al programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario orientado a mejorar la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes de quinto año. Recuerden que estas teleclases son un reforzamiento de los principales contenidos desarrollados en los encuentros presenciales del reforzamiento escolar solidario que se está impartiendo en los colegios a las y los estudiantes de quinto año. En la clase anterior abordamos el contenido Productos Notables y Factorización, en los cuales mostramos los principales casos de productos notables y factorización. También realizamos ejercicios y te mostramos la importancia de la factorización en la matemática, la física, la ingeniería, así como en muchas de las cosas que utilizamos a diario. Continuando con el estudio del álgebra, en esta segunda teleclase abordaremos el contenido Método de Ruffini-Horner, el cual es un método que se utiliza para factorizar polinomios de grado mayor que 2 y que no pueden ser factorizados por los casos estudiados en la clase anterior. Recuerden que este método es conocido en la comunidad matemática de Nicaragua como factorización por evaluación. ¿Ustedes recuerdan de qué estamos hablando? Veamos lo que nos dicen algunos de los estudiantes en el siguiente video. Cuando los exponentes se encuentran de mayor a menor con relación a una variable. Cuando los exponentes se encuentran de menor a mayor con relación a una variable. Cuando los exponentes se encuentran de mayor a menor con respecto a una variable. Un polinomio está ordenado cuando se encuentran de mayor a menor con relación a una misma variable. Consiste en determinar las raíces de un polinomio encontrando primero los divisores del término independiente y luego evaluando para encontrar las raíces del polinomio. Consiste en determinar las raíces del polinomio encontrando primero los divisores del término independiente. Es un método que permite hallar las raíces de un polinomio. En el video anterior pudimos apreciar las ideas que las y los estudiantes tienen sobre los conceptos de polinomio ordenado y método de Ruffini-Horner. Para tener una idea más clara de ellos, te invito a que veamos los siguientes conceptos. Un polinomio es una expresión algebraica formada por uno o más monomios. Cuando el polinomio está formado por más de un monomio, entonces estos monomios aparecen sumados, restados o en una combinación de sumas y restas. Los monomios que forman el polinomio se llaman términos del polinomio. Un polinomio en la variable x es igual a a sub n por x elevado a la n, más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1, y así sucesivamente, más a sub 1 por x más a sub 0 para n que pertenece a los enteros positivos, y cada coeficiente es un número real. El método de Ruffini se utiliza para dividir polinomios entre binomios de la forma x más menos a, operando únicamente con los coeficientes del polinomio. División sintética, método de Ruffini. A continuación vamos a aprender un método muy práctico para encontrar simultáneamente el cociente y el residuo de la división de un polinomio entero y racional en una variable con un binomio de la forma x menos a. El nombre de dicho método es división sintética o método de Ruffini. La ventaja de utilizarlo es que nos permite llegar al resultado utilizando los coeficientes del dividendo. Observemos el siguiente polinomio entero y racional en la variable x. P de x es igual a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub n menos 2, x a la n menos 2, y así sucesivamente a sub 1x más a sub 0 dividido por el binomio x menos a. Un ejemplo es tener la división 3x al cubo menos 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1. El método establece lo siguiente. Primero, debemos ordenar el polinomio de forma descendente, es decir, del término de mayor exponente al de menor exponente. En nuestro caso, el polinomio ya está ordenado. Segundo, observar si el polinomio está completo. En nuestro caso, el polinomio no está completo, porque le falta el término lineal de la variable x. En este caso, lo que haremos es completar el polinomio agregándole el término faltante, pero con coeficiente 0. De esta forma, 3x al cubo menos 2x cuadrado más 0x menos 1 entre x menos 1.
Tercero, escribamos los coeficientes del polinomio dividendo con el opuesto del término independiente del binomio divisor, x menos 1, es decir, con 1, para encontrar el cociente y el residuo de la siguiente forma. 3 para x al cubo, menos 2 para x cuadrado, 0 para x y menos 1 para el término independiente, entre 1, que es el opuesto del término independiente del binomio x menos 1. A continuación, el primer término se mantiene igual y lo colocamos debajo de la línea. Luego, este término se multiplica por el divisor, que es 1, es decir, 3 por 1 igual a 3, y este resultado se suma o resta al siguiente coeficiente, y el resultado se ubica debajo de la línea. En este caso, menos 2 más 3 igual 1. Realizamos este mismo proceso hasta llegar al último término, que es menos 1, con el resultado que se va obteniendo en cada proceso. Es decir, el 1 obtenido se multiplica con el 1 del divisor y obtenemos como resultado 1, que al sumarse con 0 da como resultado 1. Y este se multiplica nuevamente con el 1 del divisor y se obtiene 1, que al sumarse con menos 1 obtenemos como resultado 0. Los coeficientes obtenidos nos indican los coeficientes del polinomio cociente y del residuo. El último coeficiente nos indica el residuo. En este caso, como es 0, la división es exacta, porque el residuo es 0. Los otros coeficientes nos indican los coeficientes del cociente. Recuerde que el cociente es un polinomio de un grado disminuido en 1 con respecto al polinomio dividendo. En nuestro caso, el polinomio dividendo comienza con x al cubo. El cociente empezará con x al cuadrado. Entonces, el cociente obtenido es 3x al cuadrado más x más 1 y el residuo es 0. División sintética, método de Ruffini. Cuando dividimos un polinomio en x de grado n entre un binomio de la forma x menos a, el resultado es otro polinomio del grado n-1. Cuando utilizamos este método, usamos únicamente los coeficientes del dividendo y el valor de a, siguiendo los siguientes pasos. Primer paso, escribimos los coeficientes del dividendo con su respectivo signo y a su derecha el opuesto de a. Si en el dividendo no aparece una potencia intermedia de x, interpretamos que su coeficiente es 0 y también lo escribimos en su lugar correspondiente. Segundo paso, bajamos el primer coeficiente y lo escribimos bajo la línea trazada. Este valor lo multiplicamos por a y el producto lo escribimos debajo del segundo coeficiente. A continuación, efectuamos la suma de estos valores y los escribimos bajo la línea trazada. Tercer paso, reiteramos el paso anterior hasta llegar al último coeficiente y el cuarto paso, interpretamos el resultado. Este método, ligeramente modificado, podemos usarlo también cuando el divisor es de la forma a por x menos b. Para ello, reescribimos a por x menos b como a por x menos b sobre a y la división la hacemos en dos partes. Primeramente dividimos x menos b sobre a y luego el cociente encontrado entre el valor de a para hallar el cociente definitivo. El residuo encontrado en la primera parte permanece igual. Como pudimos observar, la división sintética o método de Ruffini es un método que nos permite dividir un polinomio en una variable ordenado de forma descendente por convencionalismo algebraico entre un binomio de la forma x menos a. El método de Ruffini-Horner nos permite localizar raíces de un polinomio y factorizarlo en binomios de la forma x menos r, siendo r un número entero. Factorización por evaluación o método de Ruffini-Horner. Teorema del residuo. Dado el cociente indicado, polinomio en una variable entre el binomio x menos a, este es igual al polinomio cociente más el residuo entre el divisor de la forma x menos a. Por el algoritmo de Euclides, el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Cuando evaluamos la variable x en el término a, entonces el polinomio evaluado en a es igual al residuo. Teorema del factor. Como consecuencia, un polinomio en una variable es divisible entre el binomio x menos a
si y solo si el polinomio evaluado en A es igual a 0, es decir, el residuo es igual a 0. Este teorema nos señala un camino para factorizar polinomios, principalmente de grado mayor que 3. Un polinomio en una variable es igual al polinomio cociente por el binomio x menos a, si y solo si el polinomio evaluado en A es igual a 0. Hemos de buscar un número A tal que el polinomio evaluado en A sea igual a 0. Este debe ser un factor del término independiente del polinomio en una variable. El procedimiento será entonces descomponer el término independiente en sus posibles factores, primos o no, positivos o negativos, y evaluar el polinomio en una variable en ellos hasta que encontremos valores tales que el polinomio evaluado en A sea igual a 0. Una vez identificado el valor de A, formamos el binomio x menos a y mediante la división, es conveniente usar la división sintética, encontramos el otro factor. Si este factor aún es factorizable, podemos reiterar este procedimiento. A continuación, realizaremos algunos ejercicios donde aplicaremos el método de Ruffini y Horner o factorización por evaluación. Primer ejemplo, x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6. Lo primero que haremos es obtener los factores primos, positivos o negativos del término independiente 6. ¿Cómo lo haremos? Bueno, utilizando descomposición factorial. Mitad de 6 es 3, tercera de 3 es 1. Entonces, de aquí obtenemos que los factores de 6 son 1, 2, 3 y el mismo 6. Pero como hablamos de los factores positivos o negativos, quiere decir que yo puedo tener el 1 positivo y el 1 negativo, el 2 positivo y el 2 negativo, el 3 positivo y el 3 negativo, y el 6 positivo y el 6 negativo. Entonces, ¿qué procede a hacer? Bueno, vamos a tomar uno de estos factores y lo vamos a evaluar en el polinomio para ver cuál de ellos es factor del polinomio. ¿Qué quiere decir factor del polinomio? Que haga 0 al polinomio. Entonces, tomemos el caso para el valor de x igual 1. Entonces, al evaluar el polinomio en el valor de 1, tendremos 1 elevado al cubo menos 2 por 1 elevado al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Y aquí obtendríamos que 1 al cubo es 1, menos 2, 1 al cuadrado es 1, menos 5 por 1 es 5, más 6. Igual a 1 menos 2 por 1 es 2, menos 5, más 6. Realizando las sumas parciales de los positivos con los negativos, obtendremos que 1 más 6 es 7, menos 2 y menos 5 también nos va a dar menos 7, y 7 menos 7 nos da 0. Quiere decir que el polinomio evaluado en 1 es 0. Esto nos lleva a concluir que el número 1 es un factor del polinomio. Es decir, obtendríamos el factor x igual a 1, lo que es igual a decir x menos 1 igual 0. Entonces, por división sintética, podremos obtener los otros factores del polinomio. ¿Cómo realizamos la división sintética? Bueno, como explicábamos anteriormente, primero revisamos si el polinomio está ordenado y completo. En este caso, tenemos x al cubo, x cuadrado, x y el término independiente. Esto nos indica que el polinomio está completo y además está ordenado en forma descendente. ¿Por qué en forma descendente? Por convencionalismo de álgebra, trabajamos los polinomios de forma descendente, ya sea en la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división. Entonces, ahora efectuemos la división sintética. ¿Cómo la realizamos? Tomamos los coeficientes numéricos de las variables, es decir, 1 menos 2 menos 5 y el valor de 6.
todo esto dividido por el factor que acabamos de encontrar, que es el valor de 1. Entonces, el primer procedimiento a realizar es el primer término, que es el valor de 1, lo mantenemos igual, es decir, lo bajamos. Y ese valor lo multiplicamos por el número que tenemos de divisor, que sería el 1 multiplicado por aquel 1 que tenemos allá. Es decir, 1 por 1 nos va a dar 1. Este resultado se lo sumo o se lo resto al coeficiente que sigue, es decir, al menos 2. Si los dos tienen el signos iguales, será una suma de términos manteniendo su signo. Si los dos tienen signos diferentes, será una resta manteniendo el signo de la cantidad que presente el mayor valor absoluto. En este caso es menos 2. Menos 2 más 1 nos va a dar como resultado menos 1. Ese nuevo resultado que obtuvimos, volviendo a hacer el proceso anterior, lo multiplicamos por el número divisor, que es 1. Y tenemos menos 1, aquí, por 1, nos va a dar como resultado menos 1. Como los dos números tienen el mismo signo, los sumamos y mantenemos el signo. Esto nos va a dar menos 6. Este menos 6 lo volvemos a multiplicar por el número 1 y obtenemos menos 6 por 1 da como resultado menos 6 y 6 menos 6 da como resultado 0. ¿Qué nos indica esto? Que la división es exacta. Y al ser exacta, entonces ya comprobamos ahí que tenemos el valor de 1 como un factor. Entonces, donde los coeficientes que obtuvimos ahorita, en este momento, nos van a generar el polinomio cociente, disminuido en un grado. ¿Por qué? Porque dividimos por el factor x menos 1. Entonces, el primer factor que yo voy a obtener es el factor x menos 1. Y el segundo factor es el factor resultante de este polinomio que tenemos aquí con grado menor. X al cuadrado menos x menos 6. Si nos fijamos, aquí este resultado nos da como factor un trinomio. Un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder seguir descomponiendo en factores, yo puedo hacer uso también de los casos de factorización estudiados anteriormente. Si yo le extraigo la raíz cuadrada de este término, entonces yo voy a tener como factores x menos 1 por x y x en el segundo factor. Y como explicábamos en la clase anterior, el primer factor tiene el signo del segundo término. Y el segundo factor, el producto de los signos del segundo término con el tercer término. Menos por menos nos daría más. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Buscar dos números que multiplicados nos den 6 y que restados nos den menos 1. En este caso sería 3 por 2. 3 por 2 es 6 y como el 3 va a ser la mayor cantidad para que nos dé negativa, menos 3 más 2 nos va a dar menos 1. Y ahí obtenemos el polinomio factorizado por método de Ruffini-Horner. El día de hoy hemos abordado el contenido método de Ruffini-Horner o factorización por evaluación, el cual es un método que nos permite localizar las raíces reales de un polinomio y factorizarlo como un binomio, haciendo uso de la división sintética, el teorema del residuo y el teorema del factor, con la salvedad de que este método de factorización es aplicable únicamente a polinomios de grado mayor que 2 y que no pueden ser factorizables por los métodos estudiados anteriormente. Gracias por haberme permitido llegar a sus hogares. Nuestro siguiente encuentro será la próxima semana en esta misma hora, donde abordaremos el contenido fracciones algebraicas. Somos Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar, otra opción educativa para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en tu canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni /reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.